Cuando la crisis de 2008, el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Central de los Estados Unidos, Alan Greenspan, dijo que a veces está bien eso del socialismo. Es decir, que a veces está bien que con dinero de todos se salven las ganancias de unos pocos. La única razón que podrían argumentar los empresarios para justificar que no le paguen a sus trabajadores el fruto íntegro de su trabajo, descontados, claro, los gastos de materiales y demás, y que también ellos, los empresarios, como muchos, se podrían poner un sueldo, como dirección o como gestores, o incluso por la iniciativa. Pero claro, la justificación es que ellos dicen que arriesgan, pero es mentira. Desde al menos 1973 se rescatan bancos y empresas, pero no a la gente. En verdad es una correlación de fuerzas. Cuando la gente puede amenazar y tumbar un gobierno, entonces sí hacen caso. Lo hemos visto con las vacunas. De la crisis de 2008, de la pandemia y de la guerra en Ucrania, los ricos salen más ricos y los pobres más pobres. Y más numerosos. Y además el enfado se está canalizando para dar apoyo a la extrema derecha. ¿Cómo hacen? Pues construyen una idea de nación excluyente, lanzan mensajes facilones pero mentirosos para calmar la inquietud o para canalizar el miedo. Y reparten carnets que te permiten comportarte como un hijo de Satanás. Algo que gente que está en el agujero lo acepta, a ver si así salen del pozo. Y que, por supuesto, los ricos los cogen para ellos, y también para toda su familia, incluidos primos y, por supuesto, hermanos. Y también lo agarran los pequeños propietarios, asustados, y las clases medias, que se han olvidado de que son clases medias gracias al Estado social y a la cooperación. Decía John Kenneth Galbraith, un economista demócrata de la Norteamérica decente, que cada 15 años nos vuelven a colar un timo piramidal y volvemos a picar. Añado que cada 25 años nos vuelven a colar a algún fascista vestido de demócrata. La única medicina contra el vaciamiento de la democracia es atreverse, hacer una lista de las cosas que nos dicen que son imposibles y ponerlas en la agenda. La única medicina son gestos liberadores, romper los certificados del miedo en las plazas públicas, hacerle ver a los poderosos que ya no tienes miedo y decirle a los que están incubando la tristeza y la desolación que aún tenemos memoria de la última vez que nos la jugaron. Ha sido muy de la derecha comprar el pensamiento. Y cuando no podían, fusilar, encarcelar, exiliar intelectuales, quemar libros, censurar cuadros, prohibir canciones, obras de teatro y hasta sonetos, que se lo digan a Quevedo, a Miguel Hernández, a Lorca o a Unamuno. Asesinado por orden, todos los índices apuntan, de Millán Astray, un sádico psicópata que tiene calle en Madrid. Pues resulta que ahora diversidad, resiliencia o mejora del planeta son algunos de los 30 peligrosos conceptos que utiliza el gobierno para, según Isabel Díaz Ayuso, adoctrinar a los estudiantes madrileños. Eso sí, anuncia esta censura cuando los madrileños se están dando cuenta de que ya no hay médicos en la atención primaria. Hablar de trumpismo es quedarse corto. Con este tipo de censuras, la presidenta de Madrid lo que pretende es volver a los oscuros tiempos del pensamiento único, de la hoguera, de la Inquisición o del pelotón de fusilamiento franquista. Un paso más hacia el autoritarismo, que todos temíamos cuando ganó las elecciones autonómicas hace poco más de un año, con el discurso de la extrema derecha. Os prometemos 2 años de gobierno en libertad para bajar impuestos, para proteger la educación pública, privada, concertada y especial. Libertad, sí, pero para destrozar la educación pública y hasta censurar al mismísimo José María Aznar. Porque lo que hace Isabel Díaz Ayuso es atacar el Real Decreto 1744 del 98, aprobado por el gobierno de Aznar. Un decreto que atribuía la supervisión de los libros de texto y demás material curricular a la inspección educativa, obvio. Porque los libros de texto no los genera este o aquel gobierno, son los profesores los que de manera autónoma y colegiada deciden cuáles desarrollar o utilizar. Ella, que es tan inconstitucionalista, debería respetar la libertad de cátedra, porque está en la Constitución del año 78. Donde se queman libros, pues se terminan quemando también personas, predijo el poeta alemán Heinrich Heine. Aquella noche del 10 de mayo del 33, los partidarios de Adolf Hitler arrojaron a la hoguera a miles de obras. ¿Por qué? Porque según ellos contenían peligrosos conceptos antialemanes. Los falangistas hicieron lo mismo en Salamanca y en Madrid. En Berlín, frente a la Universidad Humboldt, hay una ventana en el suelo que recuerda abajo en una estantería vacía la barbarie. En la Complutense no hay ningún recuerdo. Además de usurpar competencias del profesorado y de utilizar la inspección con fines políticos, lo que Ayuso pretende es algo aún más peligroso: retroceder décadas, cuando no siglos, en valores democráticos y en derechos civiles. Estamos contemplando cómo el gobierno busca transformar la sociedad y hacerla a su medida. Dice Isabel Díaz Ayuso que el gobierno pretende una sociedad a su medida.
que pretende cambiar el mundo de Sofía por el mundo de Sánchez a través de la educación. Les juro delante de la Biblia que Díaz Ayuso no ha leído el mundo de Sofía. Díaz Ayuso y la lectura son enemigos íntimos. Pues la community manager del perro Pecas, de la madame de la corrupción Esperanza Aguirre y protegida de la ladrona Cristina Cifuentes, quiere otra vez que alejemos de nuestras cabezas la funesta manía de pensar. ¿Desde cuándo términos como emergencia climática o memoria democrática pertenecen a un determinado espectro político? ¿Acaso está mal que los estudiantes reciban una mínima educación democrática o medioambiental? Bueno, si te cargas los monumentos a las 13 rosas, pues ya te vamos entendiendo. ¿No será que con la excusa del adoctrinamiento quiere ella imponer su propio modelo educativo? Tal vez vayan por ahí los tiros. La educación concertada en la Comunidad de Madrid no se toca. Los padres van a elegir el tipo de educación y en el colegio que quieran para sus hijos. Así lo hemos hecho siempre en la Comunidad de Madrid y le puedo asegurar al Gobierno de España y a la ministra que nos va a tener en contra en todas partes donde haga falta. No les basta con todos los colegios concertados, con todas las universidades privadas, con todas las escuelas religiosas. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! La llamada ley maestra de libertad de educación educativa impulsada por Díaz Ayuso en Madrid no es más que un nuevo ataque a la educación pública. Una ley rancia, sectaria y, por supuesto, sin consenso. ¿Soluciona esta ley los problemas reales de la educación madrileña? Pues en absoluto. Sirve para confrontar contra el gobierno central, que es lo que busca la presidenta de Madrid, para que no nos demos cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, con la sanidad madrileña. La Comunidad de Madrid se ha convertido en el primer muro donde se estrellan las políticas del gobierno central. Lo único cierto en toda esta estrategia de desinformación es que con datos en la mano Madrid invierte un 2,5% del PIB en educación, que es la mitad de la media de España. Y que siendo la comunidad autónoma más rica es la que menos gasto público por alumno, 4.503 euros en Madrid, 35.500 en el resto de España. La Comunidad de Madrid es también una de las que cuenta con menor ratio profesor-alumno de España. El número medio de alumnos por profesor es de 13,6, una cifra que solamente supera la ciudad autónoma de Melilla. Madrid es además la segunda comunidad que da más dinero a la escuela concertada y donde las familias gastan más en educación, un 72% más que la media española. La educación pública madrileña tiene un peso un 15% menor que la media estatal y un 40% menor que la de los grandes países europeos. Madrid está a la cabeza en la segregación educativa en toda Europa. Estas desigualdades en las oportunidades perjudican a los estudiantes y no que les hablen de igualdad de género o de mejora del planeta. Puestos en pie, cantemos brazo en alto. Cara al sol con la camisa nueva. ¡Qué ironía! Los mismos que tuvieron a España bajo el yugo del nacionalcatolicismo durante 40 años, más 40 de convalecencia, dándonos ahora lecciones de libertad educativa. Ayuso no pretende revisar los libros de texto para evitar el adoctrinamiento. Lo que pretende es imponer un modelo educativo retrógrado y elitista, que niega la diferencia y que busca la imposición de un pensamiento único, que forme borregos a los que luego les diga que vota libertad, idiota, aunque te mueras esperando una operación, tengas una educación pésima o transportarte para trabajar sea un infierno, y luego van y la votan porque les han achicharrado la sesera. Esta ley no la ha escrito el PP. A ver si dejamos de comportarnos como idiotas. Es una ley redactada por los sectores de la patronal de la educación privada concertada, que considera la educación como un puro negocio, con el visto bueno claro de su majestad Felipe VI y de la cúpula franquista de la jerarquía de la Iglesia, la que paga la COPE y a Carlos Herrera con la X que pones en la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Si por la derecha española fuera, volveríamos a los tiempos de Fernando VII. Pero a ustedes, ¿quiénes les ha dicho que tienen derecho a pensar? ¡Sarta de súbditos! Cuando Nietzsche hablaba de la muerte de Dios, tenía que haber sido un poquito más claro. Los buenos usos y costumbres basados en la religión, donde se han muerto, es en el mundo de los negocios. ¿Qué es eso de amar a tu prójimo como a ti mismo? Que se lo digan a los corruptos que van a misa invariablemente todos los domingos. Cuando Fukuyama hablaba del fin de la historia y de la muerte del socialismo, tenía que haber sido más claro. Los que se habían muerto eran los partidos socialistas que pensaban que eso de las desigualdades era una injusticia, ahora es una antigualla. Así que ahora no nos extrañemos. Impuesto a las grandes fortunas, en interés de España, que no, qué escándalo. El PSOE votando con el Partido Popular y con Vox en contra de crear un impuesto para las grandes fortunas que se han aprovechado encima de la crisis. No.
Pero ellos no estaban a favor de proponer un impuesto de patrimonio en Madrid. Estos son mis principios socialistas, pero si al capitán no le gustan, oiga, tengo otros. Amigos míos, soy su Robin Hood moderno. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Con esta postura, Pedro Sánchez se convierte en el sheriff de Sherwood, de Amancio Ortega, de Florentino Pérez. Aunque cuando le escribe después a los militantes socialistas les dice que no, que él quien es Robin Hood. Eso sí, mezclado un poquito con George Clooney. En España, 10 familias poseen más riqueza que el 20% de los españoles. 10 familias. Es solo dinero. 10 familias que se reparten casi 100.000 millones de euros. Un país con cerca de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, que en noviembre de 2019 votó mayoritariamente a la izquierda con la esperanza de un cambio de rumbo. Con Rivera no. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues con Rivera no, porque Rivera ya no está. Pero con Feijóo, ese que gobierna con Santiago Abascal, incluso con el propio Abascal, parece que con estos sí. Según el artículo 2 de los estatutos del Partido Socialista, dice que el Partido Socialista Obrero Español es una organización política de la clase trabajadora. ¿Qué pensará esa clase trabajadora cuando ve a sus diputados votar a favor de las grandes fortunas? La verdad es que deberían estar ya acostumbrados. El sí a la OTAN, las privatizaciones de empresas públicas durante los gobiernos de Felipe González, las reconversiones industriales, el GAL, la reforma del artículo 135 de la Constitución, anteponiendo el pago de la deuda a los servicios públicos, la defensa a ultranza de la monarquía, aunque sea corrupta, la traición al Sáhara, armas para Zelensky y armas contra Palestina, en fin. A ver con qué cara llega ahora Juan Espadas, el líder socialista en Andalucía, y le dice a los andaluces que su partido es el partido del pueblo. Mal asunto cuando Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la duquesa de Alba, dijo en una entrevista que el mejor presidente había sido Felipe González. Mal futuro para España cuando un partido en teoría socialista se convierte en el capataz de las oligarquías. Sánchez no entendió el sermón de la montaña. Allí los panes y los peces eran para todos, no para los ricos. A todos los gobernantes había que mandarlos a vivir 6 meses a la Cañada Real, o a una favela, o un cerro, o un barrio dormitorio, ahora que el transporte está otra vez imposible. Igual, volvían otra vez a ser socialistas. Una vez se la dediqué a Fidel. Hoy se la dedico a Andrés Manuel. Silvio Rodríguez, el cantautor más emblemático de la historia, le ha dedicado al presidente de México la canción El Necio. ¿Dónde? En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Una vez ha dicho Silvio, se la dediqué a Fidel, hoy se la dedico a Andrés Manuel. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Lógico que ante tanta mierda y tanta exclusión, Andrés Manuel López Obrador haya rechazado acudir a la Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles. Una cumbre mutilada. Una vergüenza que deja fuera de ese cónclave a los presidentes de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. ¿Quién son los Estados Unidos? No es la Cumbre de las Américas, es la cumbre de algunas Américas. En su discurso de inauguración, Joe Biden ha dicho que los líderes latinoamericanos tienen que respetar la democracia. Y yo me pregunto, ¿respetar la democracia es excluir a más de 11 millones de cubanos, a más de 28 millones de venezolanos, a casi 7 millones de nicaragüenses solo porque sus gobiernos no le bailan el agua a los Estados Unidos? Sabiendo del ridículo, Biden le pidió a Guaidó que no fuera a la cumbre. También ha pedido a la caravana de migrantes que camina hacia Estados Unidos que tampoco vayan. Pero hay más de 20 millones de nuevos pobres en América Latina. ¿Y por qué? Por culpa de los Estados Unidos, que apoyan a gente malvada, como Bolsonaro, como Duque, como Almagro, que apoyan golpes de Estado y que siguen bloqueando el comercio en países como Venezuela o como Cuba. Ay, lógico que el acto inaugural de esta cumbre de algunas Américas fuera en el Teatro Microsoft, donde se suelen celebrar las ceremonias de entrega de los Emmy, de los Grammy y de otros glamurosos premios. Para Estados Unidos la democracia es esto, una ficción, con trompetas, eso sí, como si estuvieran en Hollywood. En la inauguración, muchos presidentes se reían de esa torpe representación.
El canciller Marcelo Ebrard, de México, dijo que es un error estratégico excluir de esta cumbre de las Américas a países que son miembros del continente. Y señaló que en el propio logotipo del encuentro regional, ¿es que acaso no están los perfiles de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua? Naciones que no fueron invitadas por el anfitrión Estados Unidos. Bajo su alfombra roja esconden golpes de Estado, embargos, bloqueos y muerte, mucha muerte. Le recordaron a Biden las palabras de Roosevelt: buena vecindad, no amenazas, golpes y sanciones. Pero Estados Unidos es el país de las películas. ¡Que siga el espectáculo! El país en el que cada año mueren más de 1000 personas, la mayoría negros y latinos, por la acción de la policía, sigue dando lecciones de democracia y de derechos humanos. Que el país que tiene encarcelado a Julian Assange por señalar las barbaridades que hicieron los norteamericanos en Irak, que resulta que este país nos habla a nosotros en nombre de la libertad de expresión. Que el país que ha forzado a aceptar otra vez a la OEA, la organización responsable de articular y de justificar el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, y que inviten a Almagro, el secretario general de esta OEA, de la Organización de Estados Americanos, y que no es más que un golpista delincuente. Todo eso da señal de que la cumbre de las Américas, de Los Ángeles, huele a azufre más que a cielo. Pero eso sí, que no cuenten con personas dignas, como López Obrador, como Lucho Arce, como Díaz-Canel, como Xiomara Castro, para que hagan de extras en su mala película. En fin, hasta la semana que viene, desobedientes.